capítulo 6 del libro de Josué. Alabado sea el Señor. Cuando lo encuentre, quiero escuchar ese amén. 40% dijo el amén. Ahora sí, cuando todos lo encuentren, digan amén. Ahora me convencieron más. Capítulo 6 del libro de Josué, versículo 18, leo para ustedes. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos colocamos frente a tu palabra, Señor, para que en esta hora tú hables a nuestra vida. Cada quien de los que estamos aquí necesitamos un trato especial. Es tu palabra la que nos lo da. Señor, porque tú eres el único que conoce nuestro corazón, nuestro entrar, nuestro salir. Y sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Yo te pido, Señor, que llenes mi vida, mi Espíritu Santo, que te hagas en este lugar, que tu bendito Espíritu, Señor, llene mi vida y yo pueda sentir la presencia tuya para expresar con autoridad lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Úsame como canal de bendición y deja que tu pueblo abra su corazón a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. La palabra del Señor, la Biblia, fue escrita básicamente en dos idiomas. Hay algún idioma más, pero los idiomas en que fue escrita son el hebreo y el griego para el Nuevo Testamento. Tanto en el idioma hebreo en el Antiguo Testamento como en el idioma griego se usa la palabra anatema y solamente hay tres palabras, dos en el antiguo, dos en el hebreo y una en el griego, que al castellano se traducen anatema. Las tres formas del idioma que tiene esta palabra en la Biblia nos están diciendo que algo es detestable a la voluntad y a la santidad de Dios. Y cuando se trataba de arrasar con una ciudad, como en el caso de Jericó, lo que allí se está diciendo es que esa ciudad era anatema, es decir, consagrada a Dios. Esto tiene una serie de vueltas idiomáticas. Y anatema pues también quiere decir consagrado, pero no consagrado como algo bueno, sino dedicado a Dios para que Dios lo destruya. La esencia de la palabra es que anatema hace referencia a algo que es maldito o algo que transmite maldición. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y yo le he puesto un pequeño título para que no nos salgamos del tema y esto se llama anatema en el campamento. El contexto histórico que nos muestra aquí la Biblia nos señala que Dios había decidido tomar la ciudad de Jericó, pero no él personalmente, él quería usar a su pueblo. Él estaba pensando que cada hombre de Israel lo iba él a usar como instrumento en sus manos, que cada uno de estos hombres iba a sentirse victorioso, triunfante, pero aquí había que tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, que la victoria iba a ser del Señor.
porque las victorias son del Señor siempre. Cuando algo ocurre, por eso es que decimos, hay que darle la gloria a Dios. Segundo, nada, pero absolutamente nada, podría ser tomado como botín de guerra. Porque era una costumbre, en aquellos tiempos cuando esas guerras eran cuerpo a cuerpo y se atacaban tribu contra tribu, pueblo contra pueblo, rey contra rey, que cuando el rey que perdía se rendía y se rendía todo su ejército, todos los bienes y todas las propiedades y todos los tesoros y todo el dinero que había allí, hacían un montón y lo repartían como botín de guerra entre todos los soldados. Entonces, pues allí había mucho dinero. En Jericó había mucha riqueza, porque Jericó era, si no la primera, una de las principales ciudades de todos los reinos cananeos. Era una ciudad muy importante. Entonces, había algo, como todos los reinos de aquel entonces y como todas las ciudades de esa región, Jericó era una ciudad idólatra. Y Dios aborrece la idolatría. No solamente la idolatría de tener el muñequito allá o la estampita o el cuadrito con el santo, porque eso no solamente son ídolos. Todo lo que nos impida tener una libre adoración a Dios ya es un ídolo. Nuestro trabajo puede ser un ídolo. Los hijos pueden ser un ídolo. El marido se convierte en un ídolo. La mujer se puede convertir en un ídolo. Los bienes materiales llegan a ser ídolos. ¿Cuánta gente hay que cuando llegaron al Señor no tenían ni un céntimo? Pero llegaron y el Señor comenzó a bendecirlos. Y cuando ya tuvieron tanto, se olvidaron que Dios fue el que les dio eso y se apartaron de los caminos del Señor. Israel por 400 años había tenido que ver los ídolos de Egipto. Y lo que Dios menos quería era que se siguieran alimentando de la idolatría como una forma de adoración. Porque en síntesis, idolatrar es adorar algo que no es Dios. Entonces, ellos por 400 años allí en Egipto habían visto cómo los egipcios adoraban a dioses diferentes. Por eso, yo no sé si usted se acuerda que hemos hecho ese estudio acá, hace ya bastantes años de esto, cuando estudiamos sobre las 10 plagas de Israel, de Egipto, implantadas por el Dios de Israel, encontramos que cada plaga atacaba a un dios, a un ídolo egipcio. Por eso, uno de los ídolos principales para ellos era el río. Y el río fue lo primero que Dios les tocó, convirtió las aguas en sangre. El principal de los dioses era el sol. Y por 3 días el Señor les quitó la luz del sol. Adoraban las ranas, pero después de la plaga de ranas, no querían saber nada de las ranas. Adoraban los piojos, pero después de la piojera que se les vino encima, no querían saber nada de su Dios piojo. Entonces, eso no era solamente Egipto. Todo el orbe, todo el mundo estaba en esa situación. Porque el hombre desde el principio se apartó de Dios. Y siempre, a través del curso de la historia,
los que han seguido al Señor ha sido un pequeño remanente. Entonces, como el Señor conoce todo, y a Él no se le escapa nada, Él conocía el lugar donde iba a llevar a su gente. Y Él sabía que iban a tener que luchar contra la idolatría. Y Él sabía también que mucha gente del pueblo se iba a contaminar, y Él sabía también que iba a tener que imponer su disciplina a causa de la idolatría. Josué, antes de morir y después de haber hecho un trabajo de conquista importante en toda la tierra de Canaán, en su testamento espiritual, él termina diciéndoles: y si mal os parece servir a Jehová, y quiere servir a los dioses de Egipto, a los dioses de Canaán, pues sírvanles. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Había una decisión, había una determinación clara, porque cuando uno tiene un trato con Dios, cuando conocemos a Dios, cuando sabemos lo que es su palabra, cuando hemos aprendido de Él y hemos conocido cómo es Él, nunca pensamos en volver a la idolatría. Por eso, y yo lo califico así, cuando hay gente que a veces está allá y a veces está acá, que uno no sabe si está al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Entonces, uno llega a entender que si no hay firmeza en las cosas del Señor, es porque no hemos tenido un pleno encuentro con el Señor. Y este razonamiento tendría que servir para analizar un poco y evaluar un poco nuestro nivel espiritual. Porque Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero él les dijo: ustedes determinen a quién le quieren servir. Porque ya Josué, en el tiempo que llevaba con el pueblo, Josué sabía que ahí había gente que decían ser seguidores del Señor, pero que su corazón estaba puesto en otra cosa. Por esa razón es que Dios, mirando que Jericó era la primera ciudad que se iba a conquistar, Él la tomó para Él como primicia. Eran las primicias que el Señor tomaba para sí mismo, y por esa razón Él no permitió que nada de aquello que quedara de la conquista, de la invasión en la ciudad, fuera convertido en botín de guerra. ¿Para qué? Para evitar así que los israelitas llevaran de pronto, sin darse cuenta, a su casa un ídolo o algo que tuviese que ver con el paganismo. Porque esta gente tenía muchas cosas, muchos adornos, muchas riquezas. Y la razón era clara: si eso era anatema, si eso era una maldición, el Señor dijo: no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, hasta aquí el campamento está limpio. Hasta aquí en el campamento no hay anatema. Pero yo quiero enseñarles hoy, esta fue la lección del Señor, que no quiero anatemas en mi campamento.
que no quiero contaminación adentro. El campamento o lugar de acampe en el que el pueblo vivió por 40 años en toda su travesía por el desierto, debía ser un lugar libre de pecado, de paganismo, de idolatría. Ahora, el libro de Levítico nos arroja luz acerca de esto, acerca de cuál era la voluntad de Dios con respecto a la santidad que debía haber en el campamento. Dice Levíticos, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento. Escuche esa palabra, que echen del campamento. A todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todo contaminado con muerto. Esto implicaba, la lepra era una enfermedad que era detestable para el pueblo de Israel. El flujo de semen estaba refiriéndose a un desorden sexual que le había producido un problema de salud a esa persona. Y los que hubiesen tenido un funeral, hubiesen tocado el cadáver de ese muerto, tenían que quedar fuera del campamento. Dice, así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, es decir, no los quiero adentro. Mi casa es santa, mi campamento es santo. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Ah, aquí hay una razón. Es que yo vivo allí, dice el Señor. Es que lo he elegido como mi lugar de permanencia. Quiero estar presente en medio de mi pueblo. Quiero estar presente en medio de aquellos que he salvado. Quiero estar presente en medio de aquellos que he rescatado. Y como yo soy santo, yo no quiero en ese campamento nada que se aleje o que lastime la santidad. Entonces la razón estaba bien clara. Dios no habita en medio de un pueblo que esté contaminado con cosas de pecado, con cosas del mundo. Esto era para el Antiguo Testamento, por supuesto. Para el nuestro también. Para el Nuevo Testamento también. Porque esta ha sido la forma de ser de Dios y de enseñar a sus fieles durante todo el tiempo que el hombre ha habitado sobre la tierra. Y en la historia encontramos que toda ciudad que se aparta de Dios queda bajo el anatema, y lo único que le espera de parte de Dios es el juicio. Ocurrió con Sodoma y Gomorra. No necesito decirles dónde está eso. Pasó con Babilonia, de la que solo quedan ruinas. Aconteció con el Imperio Romano, como nos lo ilustra la historia. Entonces, Dios, y nosotros tenemos que asumirlo así, Dios quiere que el lugar donde se le adora sea santo. Y el lugar no es solamente, en este caso, el templo. El lugar donde se le adora es su casa. El lugar donde se le adora es su sitio de trabajo. El lugar donde se le adora es el lugar o el centro de estudio donde usted está cursando algo. El lugar donde se le adora es el sitio donde usted esté. Cuando usted llega a un lugar, a ese lugar llega Dios.
Pero si usted no va llenando las medidas de santidad que Dios demanda, Dios no puede ir. Porque Dios quiere vivir en medio de un lugar santo y rodeado de gente santa. Sodoma y Gomorra, Babilonia, Roma y tantas otras más de la historia que se apartaron de Dios y entraron por la senda del pecado, terminaron en esa condición. Dios le estaba entregando a Israel la tierra que hasta ese momento estaba siendo usurpada por los cananeos. Hay los que dicen, es que Dios entró y le arrebató la tierra a gente que ya era dueña de esa tierra. No es así. Porque 400 años antes ya Dios le había entregado esa tierra a Abraham. Los cananeos eran usurpadores. Entonces, Dios le estaba entregando esa tierra que ellos estaban usurpando. Un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios, de todo principio moral, de todo principio espiritual, y que sus desenfrenos hoy son recordados por la historia. La historia ha encontrado, la arqueología ha encontrado vestigios de cómo eran los cultos, donde se adoraba a los dioses, donde se dice que los sacerdotes eran homosexuales y las sacerdotisas eran prostitutas que se dedicaban a realizar orgías sexuales en honor y en honra a esos dioses a los cuales les servían. Entonces, a veces uno se pregunta, y hay gente que se pregunta, pero Dios era un carnicero, porque mandó acabar con toda esa gente. Pero cuando uno piensa y observa la condición en que este pueblo vivía, las costumbres que tenían, uno tiene que entender que si Dios es un Dios santo y celoso de su santidad, Él no va a quedarse quieto. En fenómenos recientes que han ocurrido, y la gente dice qué tragedia. El tsunami allá del Pacífico Sur hace ya unos 12 años atrás se dio en lugares donde el pecado era algo común y corriente, y allí se ejercía mucho la prostitución infantil, y los turistas del mundo iban allá a pasar ratos practicando la prostitución infantil. Hace unos 30 años atrás, en Colombia, un volcán explotó y se llevó por delante una ciudad completa. 23,000 muertos fue lo que se logró establecer como estadística de lo que aconteció en ese terremoto, terrible terremoto y explosión del volcán. Pero esto era un veraneadero de pecar, hermano. La gente que decía, vamos a Armero a descansar, era a pecar. Hace 30 años también, era un Jueves Santo, en la ciudad de Popayán, a las 8:15 de la mañana, se sacudió la tierra y hubo un montón de muertos. Era Semana Santa. Pero ¿sabe cómo le decían allá eso? Parranda Santa. Ese era cuando se decía Semana Santa, dice, ahí mismo las crónicas periodísticas decían que las prostitutas del país, la mayoría corría para Popayán porque allí conseguían en Semana Santa mucho trabajo. De hecho, los cronistas de radio y televisión que en ese momento cubrían ese asunto, decían, y yo los escuché, la gente está corriendo desnuda por las calles, salieron desnudos de los hoteles. Entonces entendamos que las cosas y los fenómenos naturales no ocurren por capricho de la naturaleza.
Detrás de todo esto hay una mente inteligente, una mente superior, una mente santa que está velando, que está cuidando, porque todavía queda en el mundo un remanente que se quiere guardar, un remanente que quiere hacer su voluntad. Y es por ese remanente que Dios sigue castigando este mundo. Dios conocía bien el lugar donde llevaba a su pueblo. Conocía las costumbres que allí se daban. Y el capítulo 18 de Levítico, allí nos da un resumen. No quiero que abra la Biblia, usted sabe que yo siempre le leo a usted, anótelo si quiere. Allí nos da un resumen de cuáles eran las costumbres de los cananeos, razón por la cual Dios mandó a exterminarlos. Mire cómo dice la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Siempre Él dice eso: yo soy vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Vivan en el mundo que vivan, vivan en el medio social que vivan, vivan en medio de la gente malvada en la que ustedes vivan, está diciendo el Señor. No hagan como esa gente. Actúen de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mis principios. Por eso sigue diciendo: mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá con ellos, vivirá en ellos, yo Jehová. Esto está en el capítulo 18 de Levítico, del versículo 1 al versículo 5. Pero a partir del versículo 6 y hasta el versículo 24 inclusive, se nos da un catálogo de pecados y de malas costumbres que en su mayoría tenían que ver con desórdenes sexuales, que fue la razón por la cual Dios los exterminó. Resulta curioso, pero el imperio romano fue destruido a causa de desórdenes sexuales. Y el mundo actual se está hundiendo cada día más y más en libertinaje y en desórdenes sexuales de todo tipo. Pero miremos, porque claro, Israel no conocía, y a veces uno hay cosas, a veces uno encuentra partes en la Biblia que uno dice: pero ¿por qué dice esto? El Señor dice, por ejemplo, que no hay que tener actos, le dice a los israelitas en su ley, que no tenga acto sexual con los animales. Dios de la gloria, esto es escandaloso. Pero ¿cómo es esto? Pero era que los israelitas hacían eso, no. Pero que el Señor los mandaba a una tierra donde imperaban todas esas cosas. Y el Señor les está hablando adelante, les está sentando principios para que ellos no vayan a caer en eso. Porque leyendo del versículo 6 hasta el versículo 23 de ese capítulo 18 del libro de Levíticos, encontramos cosas como estas referentes, porque ahí todo habla referente a los desórdenes sexuales, excepto una o dos cosas. Los cananeos les gustaba mucho tener sexo con las parientes. Eran felices, eso en el versículo 6. Eran felices realizando el pecado de incesto. Hijos con las madres, padres con las hijas. Versículos 7 y 8. Se practicaba el sexo entre hermanos. Versículo 9. Los abuelos buscaban a las nietas para tener sexo con ellas. Con las tías.
versículos 12 al 14. Con las cuñadas, versículo 16. También hacían tríos sexuales. Usted habla que eso se habla, hoy se habla mucho de eso de tríos sexuales. Que un tipo se acuesta con dos mujeres porque se siente el Superman sexual. Eso también se practicaba allí. Practicaban la bigamia. Un hombre se buscaba dos hermanas y las juntaba como esposas a las dos. Sacrificaban los hijos a los ídolos. El homosexualismo era normal entre ellos. Versículo 22. Y en el verso 23 el Señor les advierte algo al pueblo de Israel que era costumbre de los cananeos, y era tener sexo con animales. Ahora, cuando Dios sabe a dónde va a llevar a su pueblo, cuando Dios sabe a dónde los va a poner, Dios tiene que advertirle, porque Dios no nos manda a un lugar sin antes advertirnos a dónde vamos y cuáles las cosas que tenemos que hacer. Conquistar Jericó era conquistar el principal bastión de paganismo, idolatría y perversión que había en la región. Conquistar Jericó era conquistar la cuna del pecado en Canaán. Conquistar Jericó y meter al pueblo de Israel allí era meterlo a la boca del lobo. Pero si querían conquistar la nación y conseguir la tierra que Dios les había prometido, tenían que ganarla de esa manera y tenían que seguirse manteniendo rectos. Y ese es el asunto, que hay que mantenerse rectos. Por eso es que Dios les advirtió, porque Dios no quería que el pueblo se quedara con nada que pudiese haber ofendido a la santidad de Dios. Ay, qué lindo esta correa para pasear perros que me encontré. Pero lo que no se sabía era si el perro que había llevado eso había sido parte de alguna perversión cananea. Entonces Dios no quería que se llevaran nada. Las casas de Israel, las casas del pueblo de Dios, las casas de los redimidos de Israel tenían que ser casas limpias, como corresponde a un pueblo que conoce a Dios y que es fiel a ese Dios. Entonces uno dice, pero qué tremendo, y cómo le exigió Dios al pueblo de Israel, y qué bueno que Dios fue así con el pueblo de Israel, pero es que Dios es así con nosotros también. Trasladando esta historia a la actualidad, la iglesia es el Israel espiritual, al cual Dios va guiando por el camino hacia la nueva Jerusalén. Israel iba entrando a la tierra prometida para conquistarla, y en medio de esa ruta que tenía que cumplir, se iba a encontrar con pueblos, con ciudades, con reinos, con tribus que estaban cargadas de pecado, cargadas de maldad, de paganismo, de idolatría. Iban a tener que luchar todo eso, iban a tener que vencer eso, iban a tener que dejar atrás eso, iban a tener que pisotear eso. La iglesia tiene que hacer lo mismo. Y en este camino, la iglesia tiene el privilegio de alcanzar conquistas que honran a Dios y llenan de gozo al pueblo. Yo he venido sintiendo en estos últimos meses, yo he venido sintiendo, uno viendo lo que Dios está haciendo, el entusiasmo que hay en el pueblo de Dios, los testimonios que escuchamos de gente que está siendo salva, de lugares que están siendo conquistados, de avances que estamos teniendo en la obra del Señor.
en cuanto a conquistas evangelísticas. Estamos hablando de que Dios quiere entregarnos muchas más cosas todavía. Bendito sea su nombre. Dios quiere entregarnos más cosas. Dios quiere darnos más victorias. Dios quiere ponernos más contentos. Dios quiere hacernos más felices. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora estamos hablando y estamos diciendo que lindo fuimos a evangelizar a tal lugar. Me estaban hablando de un evangelismo que venía gente llorando a decir: yo quiero que vengan a mi casa y me visiten. Estamos hablando de congregaciones que están creciendo. Estamos hablando de pastores que Dios los está bendiciendo, que Dios los está respaldando. Estamos hablando de líderes de evangelismo que están regresando con sus manos cargadas de las gavillas que el Señor les está entregando. Y eso es bueno que nos gocemos. Y es bueno que agradezcamos a Dios. Eso es bueno. Pero hermanos, también es bueno que aprendamos a tener cuidado. Porque estamos ganando hogares para el Señor. Se están conquistando barrios. Se está llegando a plazas donde antes no se llegaba. Ciudades vecinas estamos llegando. Se están alcanzando emisoras de radio. Ya hay pastores que tienen programas en televisión. Internet es el principal aliado para publicar las conquistas de la iglesia. Sin embargo, todas estas cosas, escúcheme bien, todas estas cosas no están exentas de peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas cosas no están exentas de peligro. Junto con todas estas posibilidades de avanzar utilizando todos los medios que Dios nos dé, también podemos pensar que en medio de todo esto bueno que Dios nos está dando, también encontramos algunas cosas que han hecho que muchos hombres que comenzaron bien se hayan salido del camino de la rectitud. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué aconteció con esta gente que un día fueron y hoy ya no son? ¿Usted está escuchando? De hombres, de ministerios, gloria al Señor, de ministros, que de pronto la gente misma dice: pero cambió, pero ya no es lo mismo que antes, perdió vigor, no es el hombre que escuchábamos hace tantos años, perdió unción. Quizás en medio de tantas conquistas le pasó lo de Acán. Dios había dicho: no tomen nada del anatema. Por eso es que la razón que el Señor arguye es clara. No tomen nada del anatema, no sea que confundan al campamento. Porque cuando se mete a la iglesia el anatema, cuando se mete a la iglesia el pecado, toda la iglesia padece la situación. Por eso hay que cuidarla. Por eso hay que mantener los principios de la santidad, la transparencia, la rectitud. Por eso hay que impedir que la mundanalidad sigilosamente busque entrar al seno de la iglesia. Por eso no hay que dejar que las tretas, los ardides del enemigo intenten
socavar el trabajo que el Señor ha venido haciendo y que le costó a Cristo su propia sangre. Pero ¿qué ha pasado hoy? Que en medio de la conquista le pasó lo de Acán. Acán, él encontró allá unas barras de oro, unos lingotes, alguna ropa, algo de mucho valor. Lo envolvió, lo puso en su mochila de soldado, regresó a la casa, le dijo a la mujer, bueno, dice que Dios dijo, porque Josué fue el que dijo que no tomáramos nada, pero yo no resistí, yo no iba a dejar este oro ahí que se pierda, yo no iba a dejar esta ropa tan hermosa y tan costosa allí, yo la traje. Tú me vas a guardar el secreto, mujer. Y ustedes, hijos, saben que esto nos puede costar la vida si se llega a saber. Así que lo vamos a enterrar aquí debajo de la carpa, de la tienda. Vamos a abrir un agujero en la arena. Lo metemos ahí, lo cubrimos con el piso. Así que no hay problema. Todo va a salir bien. Pero podremos ocultarnos el hermano. Podremos ocultarnos del pastor. Podremos ocultarnos del supervisor. Podremos ocultarnos del presidente de la obra. Pero de Dios no nos podemos ocultar. Y Josué no lo supo. Los capitanes del ejército de Josué no lo supieron. El pueblo del común no lo supo. Pero aquel día siguiente, cuando fueron a conquistar la otra ciudad, sufrieron una derrota estruendosa. Fueron avergonzados. Todo el pueblo se llevó la vergüenza. Y entonces Josué viene al altar y viene a clamar y a reclamarle a Dios y a decirle, Señor, pero ¿por qué nos pasó esto? Y el Señor le dijo, no me vengas a mí con oraciones. Más bien mira a tu pueblo, Israel pecó. No me vengas aquí con lágrimas, más bien averigua qué fue lo que pasó. Porque vuelvo a decir, cuando hay pecado, toda la congregación sufre. Todo el campamento se contamina. Porque Dios mira que todo el grupo se convierte en cómplice de la situación. Nosotros no podemos ser cómplices de nada. Nosotros tenemos que estar apartados del pecado. Y si alguien viene con ideas raras, hay que decirle, hermanito, arrepiéntase. O busque un lugar en donde le acepten sus tonterías. Pero esta es una iglesia que el Señor ha lavado con su sangre. Y entonces, ¿qué pasó? El resto de la historia usted lo sabe. Fueron llamados a juicios. Acán, su mujer, sus hijos. Acán porque cometió el pecado. La familia porque lo encubrió, le tapó la barrabasada que hizo. Y todos murieron apedreados por el pueblo de Israel y dejaron un monumento de piedras allí para que se supiera. Para que se supiera que allí Dios había hecho justicia. Algunos de los anatemas a los que podemos estar expuestos hoy, una vez que tenemos una victoria, hemos conquistado una victoria, hemos avanzado, son como estos: la fama. Pastor tremendo que tenemos, qué iglesia tremenda la que tenemos, así sean 4 gatos. A veces viene el elogio. El elogio. Hermano, qué tremendo mensaje que predicaste. Mire si uno se la cree, porque le quieren meter el anatema en la cabeza.
Ya dijimos al principio que las victorias pertenecen a Dios. La gloria le pertenece a Dios, el triunfo es suyo, el crédito es suyo, el merecimiento es suyo, el aplauso le pertenece a Él y la gloria será siempre y enteramente para Él. Pero allí iba Pablo y Silas por Filipos predicando y había una muchacha endemoniada que decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y estaba diciendo verdad. No era mentira lo que decía, pero lo estaba diciendo inspirada por el mismo Satanás, para tratar de meter orgullo, altanería, soberbia en la vida de los siervos de Dios. Porque cuando tenemos un pequeño triunfo, tenemos la tendencia a sentir que somos gente muy especial, que somos capaces, que somos grandes. El único grande es Dios. Ese es un anatema que no podemos traer al campamento, el orgullo. Placeres carnales. Pablo le escribe a Timoteo y lacónicamente le dice: porque Demas me ha dejado siguiendo a este mundo. Era un predicador, era un colaborador, pero abandonó el camino por los placeres de la carne. Porque a veces allá hay cosas que queremos traer a la iglesia. Del mundo no traemos nada aquí. Del mundo no podemos entrar nada aquí. Otro anatema, el amor al dinero. Simón el mago vio cómo Pedro y Juan imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y Simón, que ahora había perdido toda su clientela, porque la palabra de Dios era más aceptada que sus chácharas, él se acercó a Pedro y le dijo: ¿cuánto dinero quieren? Díganme cuánto quieren para que me den ustedes esa fórmula, ese poder, para que yo cuando ore por la gente reciba el Espíritu Santo. Porque ¿qué era lo que quería hacer Simón el mago? Dijo: con esto me lleno de plata yo. Con esto yo me lleno de plata. Imagínense, les impongo las manos, reciben el Espíritu Santo y yo les cobro. Esa era la idea. Esa era la idea de Simón. Dijo: pero yo tengo que invertir algo, así que Pedrito, aquí te doy. ¿Cuánto quieres? Y me das ese poder. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se alcanza con dinero. Porque a veces en la obra del Señor, hermano, hay gente que lo único que piensa es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Cierran los ojos y aparece una S cruzada con dos palitos allí, en cada ojo. Mire, alguien una vez se atrevió a decirme: ¿y ustedes no le pueden dar fichero a esas iglesias por ahí que andan sueltas, sin fichero, que no están habilitadas? Le digo: no podemos hacerlo. Háganlo. Y ustedes le cobran una mensualidad. Hay tantas iglesias que están así, que nadie les da un fichero. Si ustedes le dan un fichero y le cobran una mensualidad, llega mucha plata para la iglesia. Y le digo: sí, ¿y el testimonio de la iglesia cómo queda? Habilitándole locales a gente que no tiene la palabra, a gente que vive de cualquier manera, a gente que tiene el evangelio como una forma de ganancia, no como una forma de predicar la palabra para que las almas sean salvas. Hay muchos Simones magos hoy que están buscando en la obra del Señor la posibilidad de hacer dinero, y ese anatema no puede entrar a la iglesia. Otro anatema, el orgullo personal. Soy yo, tienen que mirarme a mí, yo soy el centro en esta reunión. Nabucodonosor dijo:
cuando después de que construyó a la ciudad de Babilonia, que hizo los famosos jardines colgantes, él se quedó mirándola una mañana y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria y honra de mi majestad? Cuando él hubo acabado de decir eso, vino un espíritu y se posesionó de él, y estuvo 7 años allá en el bosque, en los potreros, viviendo con los animales, comiendo pasto como las bestias. Así lo mantuvo Dios todo ese tiempo, para quitarle la soberbia, el orgullo que se había metido en su corazón. Y aquí podíamos seguir hablando de cuántos anatemas. Porque en medio de todo eso, hermano, como ya hice mención, conquistamos barrios, conquistamos hogares, conquistamos medios de comunicación, conquistamos esto, conquistamos lo otro. El enemigo dice: estos se me están metiendo mal. Aquí hay algo que no nos gusta. Y entonces, claro, dice: vamos a ver si le podemos meter esta trampita. Y comienzan a aparecer las cosas. No, hermano, pero esto no quiere decir nada. Esto no tiene ningún valor negativo. Entonces, no se necesita ser hoy muy victorioso para traer anatemas o para tenerlos en el hogar. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero tenemos en el anatema cosas, en el hogar cosas que son anatema, y que a nosotros de pronto nos parece la cosa más normal. No les prestamos atención, pero nos están quitando mucho poder espiritual. Hay un anatema que yo lo he visto en las casas de muchos cristianos. Porque si hay un living donde se llega, es lo primero que uno mira ahí, como símbolo de que son cristianos. Un cuadrito que se llama La Última Cena, que es un cuadro religioso, es un cuadro idólatra, pero yo lo he visto hasta en casas de pastores. No, pero eso es un símbolo, eso es una idolatría, y eso está haciendo remembranza a alguien que hizo ese dibujo, que hizo ese fresco, que es un fresco del cual se han sacado millones y millones de copias, que está en muchos hogares, pero que está haciendo algo que tiene que ver con la imaginación, porque nadie sabe en qué parte de la mesa se sentó Jesús, ni si el que estaba delante era Juan o era Pedro, y que es un cuadro que se utiliza mucho. Y con todo respeto lo digo, porque lo tienen personas que pertenecen a la religión católica. Ellos lo tienen porque ellos no entienden esto. Pero que un cristiano tenga eso en su hogar, una persona que lee la Biblia, nos está diciendo que está olvidándose de muchas cosas. Tienen el cuadro de La Última Cena en la casa, pues les han dicho que eso no significa idolatría. También, de pronto uno llega a la casa de un creyente y encuentra a un Buda ya con su barriguita. Hermano, ¿qué hace este Buda acá? No, que este es de un material, este es de madera, y la patrona compró uno de bronce más bonito y me dijo que me trajera este para acá. Yo lo traje y lo tengo ahí de adorno. Tire esa porquería. No meta anatemas a su casa. ¡Límpiala! Tuvimos una hermana en Colombia que tenía un anatema de más de 15 años ahí en su casa. Y nos lo contó. Dijo: usted sabe que cuando nació mi hija, era la única hija que tuvieron. Cuando nació mi hija, pues cuando se le cayó el ombligo, yo lo guardé y ahí lo tengo. Idolatrando el ombligo de su hija.
La hija ya para casarse y ella todavía guardando el ombligo cuando la había parido. Parecen tonterías, pero esas son cosas que van haciendo que nuestra mente y nuestro corazón se pose en esas cosas. Y comenzamos a darnos cuenta que como que le estamos dando mucho valor. Y las cuidamos, ay, que no se me pierda. Que no me le pase nada al cuadrito de la cena. Que no le caigan telarañas al Buda, hay que pasarle un plumero de vez en cuando. Una vez, una obrera, hace muchísimos años ya, me dijo, venga, le muestro el álbum de fotos que tengo. Y comenzó a mostrarme fotos de ella en bikini. Esto era cuando yo era inconversa. Y a veces le quieren mostrar a uno la foto que se sacaron allá en las playas de Mardel, allá en el año 1941. Ya el cuello parece un bandoneón, el cuello parece un acordeón, pero esta no es, esto era yo, mire lo que era yo de linda. Por favor, hermano, maduremos. Hay que sacar los anatemas de la casa, porque Dios quiere un pueblo santo. Dios nos quiere entregar muchas cosas. Dios nos va a llevar a obtener el sabor de muchos triunfos, pero Dios quiere que cada día nos limpiemos más. Ayer Dios puso en mi corazón decirle algo a los estudiantes del Instituto Bíblico. Y yo les dije, hagan este experimento. Dupliquen el tiempo de oración que ustedes le dedican a Dios. Si se perdían algún culto, ahora no se pierdan ninguno. Si leían la Biblia un poquito, ahora doblen la lectura de la Biblia. Si hacían algún trabajo evangelístico, ahora dobleguen sus esfuerzos. Denle tiempo a Dios, piensen en Dios, agraden a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que se va a sentir sucio. ¿Pero por qué? Porque en la medida que buscamos a Dios, en la medida que nos consagramos a Él, comenzamos a contemplar su santidad. Comenzamos a contemplar su pureza, comenzamos a contemplar su diafanidad, comenzamos a ver que estamos muy por abajo de su altura y entonces decimos, pero qué sucio estoy lo mismo que estaba antes, pero ahora delante de Dios es que puedo contemplar que todavía no me he limpiado de muchas cosas y la búsqueda de Dios me hace que yo comience a redoblar mis esfuerzos y entonces me santifique, me limpie, me perfeccione, haga que mi vida verdaderamente comience a ser un centro en el cual se adora a Dios. Es cuando buscamos a Dios, es cuando tratamos de tener ese encuentro con Él, que verdaderamente nos damos de cuenta la condición en que estamos. ¿Cómo te encuentras, hermano? Bendecido. ¿Seguro? ¿Bendecido? ¿Cómo está tu vida interiormente? Gloria al Señor. ¿Qué tienes por dentro de tu ser? ¿Cómo están tus sentimientos? Porque a veces el anatema no está fuera de nosotros, el Buda, el cuadrito ese, el santito, el ángel solo, allá el crucifijo encima de la cabecera de la cama. Pues todavía hay cosas de esas, hermano. A veces usted dice, yo ya me limpié de todas esas cosas. ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo están sus emociones?
¿Cómo está funcionando su vida espiritual con respecto a la comunión que tiene que tener con otros hermanos de la iglesia? Y ni hablemos de los anatemas que a veces metemos a nuestra casa por medio de la televisión, en programas de radio, en páginas de internet, en revistas que me regalan en el trabajo, y todavía en ropa que ya no me pongo porque eso es de cuando yo era mundana, pero ahí la tengo por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso se descarría, por si acaso vuelve a servirle al diablo. Porque hay gente que todavía está en el evangelio y bueno, por si esto no dura mucho y tengo que volver allá, pues para no tener que volver a comprar. Mire, vuelvo a recordarle la historia de Acán. Después de la conquista de Jericó hubo este soldado que no hizo caso de la advertencia que Dios le dio al pueblo a través de Josué. Él llevó parte del botín a su casa y terminó cayendo bajo el juicio de Dios, ejecutado por las manos del pueblo de Israel. Tengo que decir algo que siempre digo: estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Por qué muy difíciles? Porque estamos viviendo tiempos agónicos para el planeta. La tierra está en estertores de agonía. Por eso, esto tiene que llamarnos a la restauración espiritual, a pensar qué anatema yo tengo en mi vida del que debo despojarme en este día. ¿Qué anatema tengo en mi vida que tengo que entregarle al Señor hoy? No sea que venga la ira de Dios y el juicio caiga sobre mi vida. Yo no le estoy metiendo miedo a nadie. Ustedes saben que yo no me subo aquí a meterle miedo a nadie, pero sí tengo que subir a decir realidades acá. Yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero a veces ofendo. Yo no quiero molestar a nadie, pero a veces molesto. No quiero lastimar a nadie, pero a veces puede que haya gente que salga lastimada. Porque decir la verdad duele. Pero hermanos, usted está pidiendo que vengan más almas a la iglesia. Usted está queriendo que más almas se salven. Usted está queriendo que este número de congregación se triplique o cuadruplique. Y cuando tengamos esas almas, usted sí está en condición de ser luz, de ser ejemplo y de ser una persona santificada para que esa gente pueda ver en usted un modelo y un referente. Porque no se trata de decir que venga mucha gente y que se convierta y que digamos somos una iglesia grande. No, no se trata de eso. Se trata de que yo pueda hacer bendición a través de mi testimonio y de mi vida a esa gente que va a venir. Porque la gente que viene de afuera va a venir buscando un respiro, buscando consuelo, buscando un descanso, buscando su vida un nuevo rumbo, buscando tener un nuevo norte al cual dirigirse. Pero si ni nosotros estamos orientados, ¿qué va a ser de aquella gente que viene a los caminos del Señor? Amados en el Señor, es tiempo de que meditemos que tenemos que ser una iglesia sin anatemas, sin nada que hiera u ofenda la santidad de Dios. Dios quiere entregarnos cosas grandes. Dios quiere rendir ante nosotros muchas vidas y muchas situaciones que van a ser de beneficio para la obra del Señor. Mira, me hablaba un hermano que por allá hay un grupo que se retiró de una congregación. Ellos se retiraron, bien se retiraron, no quisieron seguir. Están tratando de construir un pequeño templo, misiones, y le dijeron al hermano: yo quiero que nos comunique con el movimiento misionero mundial. Queremos trabajar con esa iglesia.
Escúchame, hermano, Dios está por entregarnos cosas grandes. Se nos están abriendo puertas en todo el país. Dios quiere enviar obreros a diferentes lugares. Usted hoy está sentado, mañana estará predicando la palabra en algún lugar de este grande y hermoso país. Gloria al Señor. Pero usted tiene que salir listo, preparado, un soldado. No salga un Acán de acá. Tiene que salir un Josué conquistador recto, que usted y su casa le sirvan a Dios. Porque de otra manera no podremos avanzar. Y tenemos nosotros, como quiera que sea, tenemos que hacer que la iglesia marche adelante y conquiste mucho este país. Hay mucha necesidad en este país. Se necesita todavía la palabra en muchos lugares. Este país está lleno de iglesias y sin embargo, creo que no llega a 1 millón de creyentes de todas las congregaciones en este país, sobre más de 40 millones de habitantes que hay. Nos da tristeza esto, pero hay que reconocer lo que es así. Hermanos, tenemos un país para ganarlo para el Señor, pero tenemos que ganarlo bien ganado, con gente limpia. No gente perfecta, sino gente que esté buscando la perfección todos los días. Gente que se mire a sí mismo y diga: necesito perfeccionar esto, cambiar esto, mejorar esto de mi vida. Necesito hacer que esta parte de mi existencia brille más todavía para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de mi ser. Por eso sería bueno que meditáramos y dijéramos: queremos una iglesia que esté calificada por el Señor. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. Incline su rostro.